mejor que una víctima o un compañero de vida, de trabajo, de lo que cualquier relación interpersonal que tengas con un psicópata, lo mejor que puedes hacer es huir, correr, como dijo el doctor Robert Hare, pero la herramienta principal es el contacto cero, definitivamente. La bronca o el problema es cuando a veces es inevitable la convivencia con él o la psicópata. Aquí se emplea lo que nosotros llamamos la herramienta de la piedra gris. La piedra gris, como su nombre lo dice, es que la persona que está siendo agredida se comporte como una piedra gris, sin emoción, sin reaccionar, sin que haya abuso reactivo de parte de la víctima, y que si tiene que convivir con él o la psicópata, sea muy cortito lo que tiene que decir, y sobre todo, y muy importante, esto yo siempre se los recomiendo a las personas que me lo preguntan, que haya un intermediario entre los dos, que nunca estén solos el psicópata o la psicópata con la víctima, muy importante. Porque volvemos a entrar al círculo, y generalmente cuando el psicópata te está provocando, es porque quiere lograr dos cosas. Una es el hoovering, y que vuelva a empezar el ciclo, que te creas que ya cambió, o que creas que tú tienes la culpa, y que muchas veces nosotros como víctimas ya tenemos un camino recorrido de la sanación y volvemos a caer por no hacer una correcta piedra gris. Me encantaría decirles a las personas que tienen hijos, a las personas que hay dinero de por medio, que hay sociedades de por medio, que negociando con estas personas pueden lograr un beneficio para ambos, pero lamentablemente con un psicópata la negociación no es posible. Ahora, otro motivo por el cual ellos presionan a la víctima o siguen acosando a la víctima es porque quieren obtener de la víctima esas reacciones, que esas reacciones pueden ser positivas o negativas. El hecho de que tú le demuestres al psicópata o a la psicópata que te molestan sus acciones, que sientes que tienes todavía una reacción ante las buenas palabras o las malas palabras, vas a seguir elevando su egocentrismo. Y el psicópata va a creer que aún tiene control sobre de ti. Entonces, la intención de la piedra gris es que el psicópata se aburra y busque otro suplemento, otra pareja, otro socio, otro empleado, lo que tú quieras, otro feligrés ¿cómo se llama? En cuestión del psicópata espiritual. O sea, otra víctima para poder lograr sus objetivos. Entonces, el beneficio que tenemos como víctimas, que estamos dentro de esta información, es precisamente eso, que nosotros como víctimas tenemos la información, sabemos lo que el psicópata quiere de nosotros y no se lo vamos a permitir. Esta información, hablando de mi caso personal, si yo lo hubiera sabido, no me hubiera tardado todo un año en lograr un contacto cero infalible. Si ahorita las personas que nos están escuchando, hay alguien que está en planes de huida, hay personas que no saben cómo hacer el contacto cero aún, esta información les va a servir muchísimo, porque el psicópata siempre regresa, sobre todo cuando hay hijos en común, cuando hay una sociedad en común, cuando hay dinero en común. Y yo quiero dar una recomendación para todas las personas que nos están escuchando. Cuando hay dinero en medio de la relación entre la víctima y el psicópata, lo que nos dicen mucho: le presté mi tarjeta y quedó de devolverme el dinero. Le presté un crédito a mi nombre y quedó de devolverme el dinero. Va a mantener a mis hijos, vamos a arreglar mitad y mitad la sociedad, me va a liquidar correctamente cuando es el jefe psicópata. La respuesta es no. Lo principal que debemos de meternos y de visualizar en nuestra cabeza es que no vamos a recuperar ni el tiempo invertido ni el dinero.
Probablemente si tienes un buen abogado, una buena abogada que te ayude a poder recuperar una parte de lo que invertiste, eres de las afortunadas o de los afortunados. Pero lamentablemente el tener esa vibración en nosotros de que nos van a devolver el dinero y que vamos a pelear por un dinero, lo ideal es que lo demos por perdido. ¿Por qué? Porque primero es nuestra salud mental. La piedra gris es una herramienta que es como la bicicleta o como los patines. Las personas que nos están escuchando no se desesperen si a la primera no les sale, si a la primera que reaccionamos es absolutamente normal, es normal a veces romper el contacto cero, pero esto es como la bicicleta, te caes, te levantas, lo vuelves a intentar y así constantemente. A veces cuando la persona es muy transparente en su forma de ser, por ejemplo mi caso, que a mí se me nota mucho en los gestos, yo soy muy gestuda, es un tanto difícil de gestionarlo, ¿no? Porque te tienes que mantener gris, te tienes que mantener sin ninguna impresión. Lo que te diga no te debe de importar. Ahí es donde se puede aplicar los siguientes tips, que es para que tú te distraigas y no escuches lo que te están diciendo. Además, estamos con una persona que conoce tus debilidades, conoce lo que piensas. Antes de que lo vayas a decir, él ya sabe lo que estás pensando. Por eso, dentro de los tips, es muy, muy, muy importante que no haya contacto visual. El contacto visual, él ya te está estudiando, él o ella te está estudiando, ya sabe que si miraste para acá estás pensando, si miraste para allá, si miraste así, si pelaste los ojos, ya sabe exactamente todo de ti, porque en el bombardeo de amor te escaneó, te estudió, te escuchó, conoce todas tus vulnerabilidades, conoce todas tus debilidades. Entonces, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? No mirarlo, no mirarla a los ojos. Te puedes distraer con un libro. Yo soy muy amante de ponerme mis audífonos y la persona a lo mejor está hablando, no sé qué está diciendo, pero la música que estoy escuchando está fenomenal, ¿eh? Es muy importante que no decaigamos. Es que yo no puedo hacer contacto cero, es que yo no puedo hacer piedra gris porque los hijos, sí se puede, por supuesto que puedes, pero es como la bicicleta, te caes, te levantas y lo volvemos a intentar. Cabe aclarar que el término de piedra gris fue acuñado por la blogger y psicóloga Skylar en el 2012, relativamente nueva. Cuando el contacto es por correo electrónico, evitar usar emojis también. Los correos deben ser concisos, cortitos. Uno de los tips lo decía. Las preguntas que te realicen, ¿están bien los niños? Sí. ¿Van a salir? No sé. ¿Siguieron mejor los niños? Sí. ¿Necesitan medicamento? No. Suponiendo que esas son las preguntas, que generalmente las preguntas ni siquiera van en base a los niños. Generalmente las preguntas van en torno a qué información saco nuevamente de la víctima. Por muy doloroso que suene lo que voy a decir, es absolutamente la verdad. Los padres y las madres psicópatas no quieren a sus hijos. Los hijos son una prolongación de su egocentrismo. Los hijos son una herramienta de manipulación para las personas que están a su alrededor. Manipulan con la intención de, ay, tengo hijos y yo los quiero mucho y no los veo, o sufro mucho porque estoy con mis hijos y yo los atiendo todo el día, para poder convertirse en una víctima. Y únicamente utilizan a los niños, porque en realidad los niños no les importan. Es difícil de creerlo, es doloroso que las madres lo entendamos, pero es la verdad. Y yo creo que las personas que nos están escuchando y que son víctimas o que fueron víctimas de una psicópata o un psicópata, no me van a dejar mentir que el trato y la vinculación padre-hijos, madre-hijos no es la correcta, no es la de un padre normal. Duele mucho aceptar, pero tenemos que aceptarlo para seguir en nuestro camino a la sanación. El hecho de que esta persona, en lugar de hacerle un bien a nuestros hijos, les está generando un mal, y este mal puede perjudicarles en la adolescencia, en la juventud.
Este es un temazo. Mira, primero que nada, hay personas que me dicen, suponiendo que el hombre sea el psicópata, ¿no? El papá de mis hijos viene a ver a sus hijos tal día, se los lleva. ¿Dónde los recoge? En mi casa. ¿Quién le abre la puerta? Yo. Entonces, ¿qué pasa? Estás abriéndole la puerta a esta persona de tu casa. Estás abriendo la puerta a nuevas oportunidades que esta persona puede tener para seguir manipulándote o lastimándote o degradándote, socavando tu autoestima y la de tus hijos también. Estás confundiendo la mente de tus hijos. Por eso una de las cosas muy importantes que se les recomienda dentro de los tips es que haya un intermediario. ¿Y cómo puede ser un intermediario? Nadie te puede obligar a ti como mujer o a ti como hombre a abrirle la puerta de tu casa a quien no quieres. Si la convivencia o la entrega y recepción de menores tiene que ser en alguna casa, que no sea en tu casa. Que sea en casa de tus padres, en casa de tu amiga, en casa de la vecina o, mucho mejor, que sea en el Centro Estatal de Convivencia para Menores. Ahí hay psicólogos o psicólogas que revisan el estado físico y emocional de cómo llegan los niños y cómo se van con su padre o su madre y cómo regresan físicamente y psicológicamente estos niños. Si tú como mujer o como hombre y tienes la custodia, no quieres generar esta convivencia fuera del Centro de Convivencia Estatal, no hay persona, no hay nadie que te obligue a que tú tengas que decir que sí. Y aquí entra lo que llamamos la gestión emocional, que si tú sabes que esta persona te está haciendo daño a ti o a tus seres queridos, nadie te puede persuadir para que tú digas sí. Tus límites, si tú vas a decir que no, si tú sabes en tu mente que la respuesta va a ser no, aunque traten de persuadirte para que se lleven bien, para que haya una revinculación, que esto pasa mucho con los jueces, pasa muchísimo con los psicólogos de los centros para tribunales de menores. Si tú sabes que esto es perjudicial para ti y para los tuyos, la respuesta y la última respuesta, la solución y respuesta siempre va a ser tuya. El no, nadie te lo va a negociar. Eso por una parte, ¿verdad? Y aquí también, pues bueno, hago un llamado, como yo creo que es la segunda vez que lo hago, pero nuevamente hago un llamado a las autoridades, a los jueces, a los fiscales, que se informen de esta situación. ¿Por qué? Porque yo sé que no todos los psicópatas golpean, yo sé que no todos los psicópatas son criminales, pero muchos de los crímenes que se han dado es porque el juez o la víctima rompe el estado de restricción, fomentan una revinculación de víctima con psicópata por el bien de los niños y ahí a veces los resultados son muy fatales. Entonces, es muy importante que las personas se informen, es muy importante que logremos a una visibilización grande a nivel mundial, a nivel internacional, que haya más personas. Y tú como víctima, buscar, ¿cómo decirlo? Una determinación, buscar como un ancla de dile que no. Oye, es que me está diciendo, dile que no. Siempre necesitas alguien que ese límite que tú ya tienes establecido te lo refuerce. Y si los jueces te obligan a revincularte con el psicópata o la psicópata, haya una persona en quien te puedas tú agarrar o una red en quien te puedas tú agarrar y que te digan, dile que no, sigue tus instintos, nadie te puede obligar a llevarte bien. Hay escuelas que inclusive, aunque el padre golpee a la madre y estén separados, la misma escuela los quiere revincular, espiritualmente hablando. Esto existe actualmente. Hay muchísima desinformación, muchísima desinformación. Entonces, tus límites forman parte esencial de la piedra gris. Porque si tú tienes un no y lo conviertes en sí, estás rompiendo la piedra gris
estás rompiendo el contacto cero. Y volvemos a empezar nuevamente. Entiendo que es algo difícil, que no es fácil, pero no imposible. El problema de la custodia compartida es que, bueno, si tú como madre te sientes con una intuición tranquila de que el padre o la madre psicópata conviva la mitad del tiempo con tus hijos, la decisión obviamente es libre albedrío, ¿verdad? Mi recomendación es revisar a los hijos cuando tienen mucho contacto con él o la psicópata, revisarlos psicológicamente, físicamente, emocionalmente, para que no haya algo que les esté alterando, porque los psicópatas saben que la mejor manera de dañarte a ti como madre o padre de un niño es mediante los niños. A los mismos niños los instrumentalizan para lograr seguir lastimando. Los psicópatas se ensañan con la víctima, se obsesionan con el objetivo de dañar. Y cuando ven que no es posible porque tú pusiste una barrera, porque tú pusiste un contacto cero, van a agarrar lo que más te duele, que son tus hijos. Y nuevamente, si tienes pruebas del maltrato, de algo que no estuvo bien con tus hijos, con los pequeños niños, si tienes pruebas de fraudes, pruebas de la cuestión de lo monetaria, todo eso, denuncia, no te quedes callado. Cualquier cosita, por ejemplo, aquí voy a dar un ejemplo muy tonto, pero gracias, o sea, de poquito en poquito se va llenando el jarrito, ¿no? Vino una vez a casa de mi esposo y del coraje, porque no le abrimos la puerta, rompió donde timbras, la cajita del timbre, la rompió y, bueno, es daño a propiedad privada. ¿Qué dices tú? Es una cosa chiquita, o sea, es una cosa que me cuesta menos de $1 en la tienda, $1 en la tienda y lo puedo reparar perfectamente yo, pero fue daño a propiedad ajena y es un delito. Entonces, aunque sea así de chiquito, lo que puedas denunciar, hazlo, porque así se van juntando las denuncias. Cuando entramos a la cuestión de que haya hijos en común, alguna herencia, alguna sociedad, siempre no vas a poder negociar con el psicópata, porque si negocias con el psicópata, de una u otra manera vas a seguir estando afectada tú. Yo busco mucho y soy muy peleadora de la justicia. ¿Y quién te va a ayudar para la justicia? Un abogado. Un abogado, una abogada que sepa del tema. Qué bueno si lo consigues. Si no sabe del tema, comunícaselo. Y que entonces, si el psicópata o la psicópata tiene alguna duda, que se comunique directamente con tu abogado o abogada y viceversa, o que entre los mismos abogados haya una relación para poder llegar a un acuerdo favorable. En realidad, al final de cuentas, la decisión la va a tomar una juez. Pero el tener tú un abogado o abogada que sepa del tema y que te esté defendiendo, eso te da a ti más herramientas. Recordemos que la autoestima de la víctima está socavada. Cualquier cosita puede generar en ti una depresión y que te vuelvas a sentir que tu valía disminuye. Entonces, el que tú tengas una red de apoyo entre abogados, red de contención, denuncias hechas en fiscalía, todo eso poco a poco va a empoderar a la víctima para que no sigamos callados o calladas. Nuevamente, pido aquí como recomendación que cuando tú estás en audiencias de lo familiar, una recomendación personal que hago es que la víctima trate de encontrar una audiencia personal con la juez o el juez en cuestión para que la relación o los encuentros entre víctima y psicópata no sean tan seguidos, porque la víctima se pone muy nerviosa, la víctima puede reaccionar, puede romper la piedra gris, y entonces vamos a parecer locas o locos, vamos a parecer trastornados, y nos pueden diagnosticar o nos pueden acusar de que necesitamos terapia psicológica, cosa que no necesitamos. Lo único que necesitamos es tranquilidad. Entonces, por eso es muy importante que haya más información, que los abogados sepan.
Y en cuestión de intermediarios también me refiero a la cuestión de entrega y recepción de papelería, entrega y recepción de hijos, que no seas tú quien lo hace, que haya otra persona en casa de tu madre, en casa de tu vecina, el mínimo contacto que tú puedas tener. Recordemos que somos unas piedras grises, no contestamos, no hablamos, no saludamos, no decimos adiós, no miramos a los ojos a esta persona, no oímos, no sentimos, nos convertimos simple y sencillamente en una piedra gris. Recordemos, no tenemos emociones. Yo sé que es difícil, yo sé que somos personas, tenemos sangre que nos corre por el cuerpo, sentimos evidentemente, y el tener algún contacto con el psicópata nos puede, podemos llegar a tener una reacción de nervios. Tenemos un vínculo postraumático, estamos sufriendo un vínculo postraumático de desvinculación, y al lograr la desvinculación exitosa, los nervios nos pueden traicionar, es absolutamente normal, y eso habla de tu capacidad como ser sintiente. No pasa nada, simple y sencillamente que no te afecte. Entonces, es como cuando te está hablando Pepe Grillo y el Diablito, escuchar esa voz que te dice, no hagas caso, distráete, piensa en otra cosa. Al final de cuentas, tú como persona no tienes que ser controlada por nadie más mientras no estés haciendo algo ilegal. Tú como persona tienes tus derechos y puedes hacerlos valer en el momento en el que tú quieras. Esta persona ya no tiene poder sobre ti. Y tú eres una piedra gris que no contesta, no responde y no siente. En el entorno laboral, lo ideal es buscar otro trabajo. Entiendo que es difícil, puedes pedir un cambio de departamento, un cambio de puesto, pero si ya es demasiado y ya te está afectando en tu salud emocional, yo creo que primero está la salud emocional sobre el sueldo que estás percibiendo. Primero es tu salud emocional. Si estás dudando si tu compañero o jefe dentro de tu organización laboral es una psicópata o un psicópata, dedícate a contestar con los monosílabos que dijimos hace rato, el no, sí, tal vez, no sé, únicamente son monosílabos. Aquí también una cosa importante es que la víctima debe de estar preparada psicológicamente, de que cuando tú te comportas gris, él o ella va a tener una reacción, y que a veces esta reacción puede ser intimidante para ti, puede ser agresiva, puede ser de humillación, te va a provocar. Esta es la parte negativa de la piedra gris, pero en algún momento se va a cansar, en algún momento se va a aburrir porque no está logrando el cometido. Y esto lo podemos aplicar perfectamente cuando hay bullying en las escuelas y que el niño que está siendo bulleado por el bulleador, el bulleador va a seguir bulleando porque sabe que le afecta a la otra persona. Y cuando la otra persona se convierte en un ser gris, más se vuelve agresivo el bulleador. Pero llega un momento en donde se aburre porque él vio que no hay cambio en sus emociones, no hay emociones negativas, no hay emociones positivas. Aquí, en el caso del bullying, el que está siendo bulleado debe denunciarlo ante los maestros o autoridades de su escuela. Siempre, vuelvo a lo mismo, para lograr una piedra gris infalible necesitas una red de apoyo que es tus padres, tus maestros, tu guía espiritual o alguna red de contención, denuncias, no quedarte callado, síguete informando, todo eso te va a fortalecer mentalmente. No lo puedes lograr solo o sola, necesitamos pedir ayuda. La indefensión aprendida es cuando tú como víctima sabes que ya perdiste. Tú como víctima ya no sientes, ya eres absorbida por toda la manipulación y las humillaciones, ya te creíste todo lo que él o la psicópata te está diciendo y te volviste totalmente indefensivo o perdiste fortaleza. La piedra gris es todo lo contrario, porque para lograr una piedra gris infalible necesitas ser muy fuerte y que tus
pensamientos, se necesita mucha inteligencia emocional de no reaccionar, de que tú sabes que lo que te están diciendo es mentira, no estás siendo, o sea, tu defensa la tienes por dentro, sabes perfectamente que lo que te está diciendo no es cierto. En cambio, con la indefensión aprendida, sabes y te crees que lo que te está diciendo es verdad, porque ya estás en un círculo de indefensión aprendida derivado por la vinculación que existe en este momento con la psicópata. En el caso de la piedra gris, ya hay una desvinculación de cuerpos y la persona sabe perfectamente que la otra persona es un psicópata. El hecho de que uno como víctima reconozca esta persona es un psicópata, ya diste un paso enorme. En la indefensión aprendida piensas que tú eres la que está mal o que eres el que está mal. Piensas que todos están bien y que tú te volviste loco o loca. Y ahí es donde puede llegar el suicidio inducido. Llegar a la indefensión aprendida, yo creo que es cuando vas en el fondo del pozo, cuando ya no puedes cavar más, ya estás muy sumida. Y la piedra gris, ya hay una desvinculación total. Inclusive si hay un plan de escape por la víctima, si quiere dejarlo al psicópata o a la psicópata, puedes iniciar con la piedra gris para que así el psicópata o la psicópata no pueda imaginarse que lo vas a abandonar. Quiero dar el mensaje de la blogger y psicóloga que inventó esta herramienta, muy buena, infalible. Ella dice que cuando el contacto con una persona es consistentemente insatisfactorio para el psicópata o la psicópata, al carecer de reacciones emocionales intensas, su mente, la mente del psicópata, es reprogramada para esperar aburrimiento en lugar de drama.